Camino a la Pascua. Les habla el arzobispo de Asunción, Monseñor Edmundo Valenzuela. Hoy es miércoles santo. Este miércoles es una llamada de atención, porque Judas había combinado ya vender a Jesús por 30 monedas de plata. Mientras tanto, Jesús invita a sus discípulos a preparar la Pascua. Y ahí, en la preparación de la Pascua, sucede que Jesús también le llama la atención a Judas, pues le dice: vete rápido, haz lo que debes hacer. Los demás pensaron de que es preparación de la fiesta de Pascua. Sin embargo, en el corazón de Judas ya había la traición, ya la oscuridad y las tinieblas. Pensemos, muchas veces también en nuestro corazón hay tinieblas y oscuridad, y vendemos a Jesús y lo traicionamos. La Pascua es camino para recordar la misericordia extraordinaria de Dios Padre manifestado en la pasión, muerte y resurrección de su Hijo Jesús. Que este miércoles santo nos ayude a acercarnos a las confesiones, a la reconciliación, al abrazo con nuestros adversarios y a prepararnos espiritualmente a la gran fiesta de la resurrección. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe. En el día de hoy nosotros presentamos siempre nuestro estudio sobre el Éxodo. Estamos en el capítulo 20, que es uno de los capítulos esenciales, elementales dentro de la Biblia, porque aquí encontramos la alianza que es ratificada con el pueblo. Hemos hablado bastante y hemos dicho también que este capítulo se inserta dentro de otro capítulo mucho más amplio, que es la teofanía de Dios mismo, que se da a conocer. Obviamente enseñan de Yara, entonces Karubi bebe Moisés, o Yupiba Cueja, o Echao, en Dupeñan de Yara, con Aishue, bueno, nada, Cuadra, Hata Cuera. También decíamos dentro de esa teología, ¿verdad?, del temor de Dios. A Dios no podemos verlo, el que ve a Dios, el que escucha a Dios se muere. Esa era la teología, ¿verdad? O sea, a Dios es imposible encontrarlo, de su gran trascendencia, de ahí viene el temor de Dios, ¿verdad?, que es un respeto enorme a Dios, significa esto. Y entonces el pueblo mismo, que como le pide a Moisés y le dice, dente terejo, eñan de yarandi, api ejun de temon be ure, epalas iba a cuender. Y así es como encontramos esta inserción, ¿verdad?, de los 10 mandamientos, como decíamos, donde Moisés es el que les comunica lo que él recibió como teofanía, Dios que se ha manifestado, porque dice Dios se ha manifestado al pueblo. Pero si el pueblo no estaba ahí arriba, ¿verdad? El pueblo incluso tenía los límites hasta dónde podía llegar. Incluso decía también que si el pueblo pasaba ese límite también iba a morirse. E incluso los animales que pasaban ese límite iban a morirse. Imagínense entonces, queridos hermanos, esta es una forma de recalcar, una forma de decir, una forma de darle un acento, de subrayar la gran trascendencia de Dios, la santidad de Dios, la imposibilidad entonces de que el hombre, ¿verdad?, pueda tener un relacionamiento así directo con Dios, dentro de una teología deuteronomista y dentro también de una teología sacerdotal, ¿verdad? Son los que predominan aquí
este ordenamiento de la Biblia y en esta reflexión teológica bíblica. Ahora miremos algunos elementos más. Nosotros miramos el texto, un paralelo, en Deuteronomio 5, 6, 21. Deuteronomio 5, 6, 21. Ahora, en este paralelo sobre los 10 mandamientos, no hay diferencias sustanciales con el Éxodo 20, con excepción del mandamiento sobre el sábado. El sábado. Hay que ver. Entonces ya se llama Deuteronomio, que es ya una síntesis, ¿verdad?, de todo lo que se fue escribiendo poco a poco. Entonces va aumentando ciertos elementos o va subrayando otros elementos que no estaban anteriormente. Y aquí, en el caso del Deuteronomio, la escuela deuteronomista y también la escuela sacerdotal, ¿verdad?, ellos insistían mucho sobre la cuestión del Shabbat. El Shabbat es el día en que tenemos que tener todo el día dedicado a Dios, ellos dicen, ¿verdad?, con el Shabbat, el sábado, que ya era de por sí, es el más largo de todos en ambas versiones. En el Deuteronomio encontramos. La versión del Deuteronomio fundamenta este mandamiento en la memoria de la esclavitud en Egipto, mientras que el Éxodo remite al descanso de Dios tras la creación. Entonces aquí tenemos que mirar también la teología, desde dónde está viniendo. ¿Por qué? Dice el Deuteronomio. Por una parte, él fundamenta este mandamiento en memoria de la esclavitud de Egipto. Eso es el Deuteronomio. Sin embargo, el Éxodo al descanso de Dios tras la creación. Esta diferencia refleja los análisis teológicos. Y por lo tanto, cada texto y sus diferencias se explican por el origen literario, que es diverso en ambas colecciones. Es decir, lo que encontramos en el Éxodo tiene una tendencia diferente por su teología, y lo que encontramos en el Deuteronomio la misma cosa, tiene una tendencia diferente por la cuestión histórica, lo que ellos están queriendo transmitir como pedagogía para el pueblo, en qué se tiene que empeñar, qué es lo que tiene que hacer, en qué tiene que crecer como pueblo, respetando, escuchando, reflexionando lo que el Señor le está pidiendo. Ahora, el segundo, es decir, el que aparece en el Éxodo, parece remitir al Éxodo porque textualmente está más lejos de esa narración, mientras que la versión de Éxodo no necesita hacerlo por ser parte clara de su contexto literario. No necesita entonces. Mientras que lo otro sí, ¿verdad? El texto del Deuteronomio evoca, sin embargo, lo ausente, pues la narración del tiempo de esclavitud en Egipto y la liberación no son parte del cuerpo de textos que comienza en Deuteronomio 1. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán. Se dan cuenta entonces que el texto histórico es muy importante, ¿verdad? En cuanto uno se encuentra en esa situación de la esclavitud, o te habla mucho de la esclavitud, ciertamente, el hecho de meterlo dentro de este contexto siempre te va a poner como justificación algún elemento que sucedía allí con el tema esclavitud. El Deuteronomio, por otra parte, que se escribe mucho después, no tiene en cuenta estos elementos. ¿Por qué? Porque él comienza dentro de otro contexto. Por lo tanto, no le interesa tampoco meterse en ese elemento porque sería como salir fuera de lugar, ¿verdad? Porque lo que él está queriendo transmitir en este caso, ¿verdad? No es el tiempo de la esclavitud, sino que el Deuteronomio tiene otras cositas más importantes que se va a referir más bien a las leyes, el cómo tiene que vivir el pueblo. Recordará elementos del pasado, recordará también elementos que rescata del camino por el desierto, pero esa no es su objetivo fundamental. Muy bien, entonces así estamos mirando Éxodo 20 sobre el Decálogo. Y al mismo tiempo quisiera
saludarles siempre, recordarles que hoy es miércoles santo. Y miércoles santo ya nos estamos preparando al Triduo Pascual. Hemos hecho un camino de 40 días, un camino en que el Señor nos llama a la santidad. Este camino que el Señor entonces nos regala para que nosotros podamos también realizar nuestra verdadera anástasis, es decir, levantarse del pecado y sobre todo tener nueva vida. Volvemos así entonces enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. La Fundación Ñande Yarañe les invita a participar de la Pascua Adultos. Invitamos entonces a todos ustedes a tener esta experiencia de preparación, a hacer una verdadera resurrección con el Señor. Pascua Adultos. El primer grupo, el día jueves, 14:30 horas en la Iglesia Catedral. 14:30 horas hasta las 16 horas. El segundo grupo comenzamos a las 17 horas hasta las 18:30. Esto será en la iglesia Capilla Caacupemí de Luque. El día viernes invitamos a todos en la iglesia Catedral de 8 horas a 9:30. Y el segundo grupo en la Capilla Caacupemí de Luque de 10 horas a 11:30 de la mañana. El día sábado nos encontramos en el mismo horario de 8 horas a 9:30 en la iglesia Catedral y el segundo grupo de la Pascua Adultos de 10 horas a 11:30 horas. Les invitamos a todos ustedes a tener una experiencia fuerte de encuentro con el Señor a través de la Pascua Adultos. Ñande Yarañe les invita a todos. Fundación Ñande Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe. Semana Santa 2019. En camino a una nueva Pascua de Resurrección del Señor. Lunes, martes y miércoles santo. La Catedral Metropolitana nos recibe para celebrar la Eucaristía a las 6:15, 11 y 19 horas. Jueves santo,
9 horas, misa crismal. 19 horas, misa de la Cena del Señor, lavatorio de los pies. Viernes Santo, te invitamos desde las 8 horas para las confecciones y a la visita a 7 iglesias. 12 horas, Vía Crucis, movimiento, comunión y liberación. 13 horas, meditación sobre las 14 estaciones del Vía Crucis, glosa y órgano. 15 horas, liturgia de la Pasión Tupaitú, procesión de Cristo yacente alrededor de la Catedral Metropolitana. 20 horas, concierto. Sábado Santo, 8 horas, acompañamiento a la Virgen de los Dolores. 21 horas, misa de la Vigilia Pascual. Domingo de Resurrección, 11 y 19 horas, misa de Resurrección, concierto pascual. Semana Santa 2019. Invitan Arquidiócesis de la Santísima Asunción y la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Estamos volviendo con Ñandeyara Ñe'e. Estamos en este miércoles santo que nos auguramos todos de prepararnos bien, porque el jueves santo mañana comenzamos principalmente el Triduo Pascual. Son los 3 elementales, centrales de la vida cristiana. El sábado de gloria, el sábado santo, estaremos explotando, ¿verdad?, de alegría, de gozo, pero por esta nueva vida que el Señor nos regala. Si nosotros no hemos hecho nuestra cuaresma, si no nos hemos preparado, si no nos pusimos las pilas, digamos así, para cambiar, para mejorar, para ser diferentes, ciertamente que no vamos a explotar de gozo o de alegría. Eso lo hacemos en la medida en que nosotros nos vamos preparando. Entonces, ahora vamos a continuar con los elementos más detallados de nuestro estudio bíblico que estamos haciendo sobre el Éxodo capítulo 20, sobre los 10 mandamientos, sobre el Decálogo. Miremos un poco lo que nos dice el capítulo 20 del 1 al 2. Y dijo Dios todas estas palabras: Yo soy el Señor tu Dios, que te hice salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? La fórmula, primero, de introducción es importante en todo el Antiguo Testamento y establece que lo que sigue es verdaderamente palabra de Dios. Y entonces estamos subrayando y le estamos dando fuerza a todo lo que está viniendo. Da ego la gente la te está diciendo. Da ego gente la ajaiva equecoa, tena gente la amombe usean debe, va ella para ella poana porque shela aicuava, etcétera, etcétera. No. El autor sagrado tiene muy consciente dentro de sí este elemento que te voy a transmitir. Este elemento no es algo mío. Este elemento proviene de Dios. Esta es palabra de Dios, nos está diciendo. Aquí, a continuación, viene una introducción, que es el versículo 2, y que por ser una introducción, no deja de ser muy significativa, ya que toda introducción tiene un valor normativo sobre aquello que introduce. Toda introducción, valor normativo, es decir, la ñandeña maña ponaron una pe introducción pea. Va en la introducción, porque eso es casi como el objetivo. Mooto para la yayapita hina. Va para la ya esea hina. Peña de la bichape. A pegar la introducción. Ya por la introducción hina, entonces después veremos, imagina, haré preparar, imagina la lleva. El terreno donde después vos vas a comunicar verdaderamente lo que vos estás queriendo enseñar. Y por eso tiene siempre este elemento fundamental y significativo. En este caso, en el que estamos leyendo nosotros, Éxodo 20, se indica que las leyes deben leerse en el contexto de gesta, de liberación y del proyecto de liberar a los esclavos de su sometimiento. Liberar a los esclavos de su sometimiento. Pero por otra parte, en un contexto de gesta de liberación. Gesta de liberación. Eso es lo que nos presenta entonces aquí en este libro. Y no de estar siendo sometidos. El ser sometidos aquí es justamente la esclavitud. Ellos se encuentran en ese momento
en Egipto. Se encuentran con el faraón. Y en ese lugar es donde ellos se encuentran oprimidos, se encuentran como esclavos. Ahora nosotros queremos salir, ahora nosotros queremos liberarnos. El Dios que dicta estas leyes se presenta a sí mismo como liberador. Resulta llamativo que esta definición de Dios no esté presente en las descripciones tradicionales que se suman y que se suelen dar de la divinidad. No esté presente en las descripciones tradicionales. Sin embargo, es precisa por ser concreta y por ser clara. El Dios que habla es aquel que habló el clamor y angustia y los liberó de la opresión. Tenemos que mirar entonces todo el contexto histórico. Si hoy te está diciendo aquí en el capítulo 21, y dijo Dios todas estas palabras, se va a referir principalmente también mirando hacia atrás de un Dios preocupado, de un Dios que propone, que quiere liberar a su pueblo, incluso habla con el faraón, ¿verdad? A través de Moisés, a través de Aarón, que les va indicando lo que tienen que hacer. Dile que deje libre a mi pueblo para que vaya, me adore, ¿verdad? En el desierto. Bueno, todos estos elementos nos hacen entender que la definición de Dios no esté presente en las descripciones tradicionales que se suelen dar de la divinidad, porque es un poco elemental y diferente. Es precisa, sin embargo, por ser concreta y al mismo tiempo ser algo claro, porque te demuestra con una claridad. El Dios que habla es aquel que oyó el clamor de angustia y liberó de la opresión. Nótese que los 10 mandamientos comienzan con yo soy Yahvé y van a terminar con la palabra tu prójimo. Una sola palabra en hebreo. Estructura que es fiel reflejo del texto hebreo y que contiene un profundo mensaje. Se comienza con Dios y este nos conduce al prójimo. Ahí está la teología que nosotros tantas veces estuvimos hablando y que se descubre en el capítulo 20, ¿verdad?, del Éxodo. Es entonces una teología con una estructura que es fiel reflejo de un texto hebreo que contiene un mensaje profundo. Comenzamos con Dios y también eso de comenzar con Dios después sí o sí nos va a llevar ¿hacia quién? Hacia nuestro prójimo. Entonces así nosotros queremos ir entrando ya en más detalles, ¿verdad? Porque el versículo 3 nos va a hablar directamente de un primer mandamiento, que no tendrás otros dioses delante de mí. Este mandamiento esencial, vamos a explicarlo ahora, ¿verdad? ¿En qué consiste? El primer mandamiento no es una afirmación monoteísta. Nosotros sabemos que en ese tiempo ellos tenían también la monolatría. Y esto era, en ese tiempo por lo menos, la base, ¿verdad?, religiosa, pero era ya la monolatría. Latría significa adoración, la adoración a un único Dios, es decir, a mi Dios que se llama Yahvé. Ese es el único Dios, ¿verdad? Pero antes de eso teníamos la monolatría. El monoteísmo ya es un paso que se ha dado. Todos los otros dioses, entre comillas lo decimos, todos los otros no son dioses, sino que los otros son ídolos. Bueno, esto es para considerarlo ahora. El texto hebreo dice que no habrá para ti, lejá, para otros dioses, lo que supone que el amor no considera que no existan otras divinidades, sino que Israel ha de adorar solo a una. Y bueno, volvemos enseguida explicando este capítulo primero a través de nuestro programa, nuestro curso bíblico Ñande Yarañe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP, hacemos.
San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Una gran concentración de todos los que amamos la vida, la familia. Les invitamos a esta gran concentración el 28 de abril, desde las 8 de la mañana. Es un domingo de Pascua, es un domingo de vida, es un domingo de resurrección. Por eso es el Día Nacional de la Familia. Todos nos convocamos en la Costanera, en el Parque Bicentenario, para demostrar que amamos la familia, amamos la vida. Que Dios y María Santísima bendigan nuestra gran concentración, un paso por la familia, el día 28 de abril. Todos invitados con alegría y con esperanza. Semana Santa 2019. En camino a una nueva Pascua de Resurrección del Señor. Lunes, martes y miércoles santo. La Catedral Metropolitana nos recibe para celebrar la Eucaristía a las 6:15, 11 y 19 horas. Jueves santo, 9 horas. Misa crismal, 19 horas. Misa de la Cena del Señor, lavatorio de los pies. Viernes santo, te invitamos desde las 8 horas para las confecciones y a la visita a 7 iglesias. 12 horas, Vía Crucis, movimiento, comunión y liberación. 13 horas, meditación sobre las 14 estaciones del Vía Crucis, glosa y órgano. 15 horas, liturgia de la Pasión, Tupaitú, procesión de Cristo yacente alrededor de la Catedral Metropolitana. 20 horas, concierto. Sábado Santo, 8 horas, acompañamiento a la Virgen de los Dolores. 21 horas, misa de la Vigilia Pascual, Domingo de Resurrección. 11 y 19 horas, misa de Resurrección, concierto pascual. Semana Santa 2019. Invitan Arquidiócesis de la Santísima Asunción y la Fundación Ñande Yarañe. Estamos con Ñande Yarañe, nuestro curso bíblico de todos los días. Tenemos en esta oportunidad nuestra reflexión del capítulo 20 del libro del Éxodo. ¿Y qué es lo que estamos diciendo? ¿Y qué es lo que estamos reflexionando aquí? Estamos reflexionando ahora el capítulo 20, versículo 3 específicamente. Ya nos habíamos adentrado y habíamos dicho que ese capítulo 20, 1 y 2, en primer lugar,
nos ubica y nos dice que el que está hablando, dice, y dijo Dios todas estas palabras, es decir, la supremacía, el elemento fundamental que nosotros tenemos hoy en nuestras manos, no proviene entonces simplemente de manos humanas o de un pensamiento humano, sino que el autor sagrado quiere remarcar directamente que estas palabras, los 10 mandamientos que tendremos a continuación, es Dios mismo el que nos está transmitiendo. En el versículo 3 ya nos habla directamente que no tendrás otros dioses delante de mí. En esta forma en que se presenta, ¿verdad? En este sentido, el texto refleja una época en que campeaba el monolatrismo más que el monoteísmo. En aquella forma se aceptaba la existencia de otros dioses, pero no se debía fidelidad y adoración solo a uno. Es decir, cuando hablamos de monolatría, atención con este término, porque es indispensable para tener aquí y después entender lo que nos está diciendo: no tendrás otros dioses delante de mí. Tenemos que saber, el contexto histórico es que existía la monolatría. ¿Qué significa la monolatría? La monolatría significaba que yo, yo tenía mi propio Dios, yo, uno. Pero latría quiere decir, sobre todo, que los otros adoraban también y podían tener sus dioses, no hay ningún problema. Así como yo tengo mi Dios, el otro pueblo tiene su Dios, el otro pueblo tiene su Dios. Es decir, cada uno tiene distintos dioses, pero yo tengo el mío. Por eso es monolatría, el único, para mí. Pero para el otro también era otro Dios, pero existía el otro Dios. Entonces, la monolatría acepta la existencia de otros dioses. Donde yo tengo mi propio Dios, en este caso, que es Yahvé. Pero decíamos que estamos haciendo un paso, ¿verdad? De la monolatría al monoteísmo. El monoteísmo significará en este caso después que no existen muchos dioses, o sea, que no puede existir un Dios para mí, otro Dios para otro, otro Dios para otro, otro Dios para otro, sino que el monoteísmo, al hacer este paso, está diciendo: existe un solo Dios para todos. Todos los demás no son dioses, todos los demás son falsos dioses. El único que existe entonces es Yahvé. Eso significa entonces pasar de la monolatría al monoteísmo. Al comienzo Israel es monolátrico, atención. Es decir, él tiene a su Dios Yahvé, pero él aceptaba la existencia de otros dioses con los otros pueblos. En la Biblia está lleno justamente de nombres de otros dioses a quienes servían otros pueblos. Pero después, poco a poco, en este desarrollo, Israel, la Biblia, comienza a entender y dice: no pueden existir muchos dioses. Existe un solo Dios. Yahvé es el único Dios. Y entonces, si existe un solo Dios, ¿qué son los otros? La pregunta famosa. Y los otros entonces son simplemente ídolos, porque el único que existe es Dios. Bueno, esto es muy interesante para que nosotros podamos entender también todo este desarrollo que se va haciendo en la religiosidad. Para entender este mandamiento, hay que volver sobre la introducción, versículo 2. El reconocimiento de Yahvé como único Dios para Israel no se daba simplemente por el hecho, ¿verdad?, de una afirmación dogmática. No es simplemente una afirmación dogmática, ¿verdad?, que yo digo: este es un único Dios. Ni tampoco en una imposición práctica del tipo de decir: este es tu Dios porque lo has heredado de tus padres. Entonces, en una forma casi diríamos práctica de una imposición, ¿verdad? Este es tu Dios porque lo has heredado de tus padres. La fidelidad, atención, se construye sobre la experiencia de haber sido liberados de la esclavitud. Entonces, la fidelidad se construye sobre la expresión de haber sido liberados de la esclavitud. Dios no pide adhesiones ciegas, sino respuesta a su gracia liberadora.
Dios entonces no está pidiendo nada mágico, ¿verdad? En síntesis, sino que lo que Él quiere con las adhesiones, ¿verdad? Que algunas veces son adhesiones ciegas, Él pide más bien una gracia liberadora donde verdaderamente nosotros podamos entender quién es Dios para nosotros, a dónde nosotros estamos apuntando, qué es lo que Dios verdaderamente nos está regalando y qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y bueno, este es un primer mandamiento que nosotros tenemos que entenderlo bien, ¿verdad? Así como nos presenta: yo soy el Señor tu Dios, que te hice salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. Yo soy, ¿verdad? Cuando dice yo soy el Señor, nos está recordando a su propia manifestación. En Éxodo 3:14, 3:15, nosotros ya hablábamos. Y claro, hay como un ping-pong, porque después le pregunta, bueno, ¿y qué yo le diré al pueblo? ¿Quién eres tú, verdad? ¿Cómo yo le voy a explicar? Y aquí nosotros encontrábamos en esa relectura que le estaba diciendo, bueno, dile que yo soy. O sea, es decir, el presente, el pasado, también porque siempre he sido Dios, y el futuro, porque siempre seguiré siendo Dios. Yahvé, eso quiere decir, ¿verdad? Yo soy. Y entonces, así también nos está preparando ya como la base principal desde Dios, algo que nos va a conducir hacia quién. Alguien que nos va a conducir hacia el prójimo, decíamos. Estructura que es fiel para cada uno de nosotros. Estructura que pone los elementos fundamentales, porque te dice: yo soy el Señor, tu Dios, que te hice salir de Egipto. Es decir, esta estructura que me ayuda también a liberarme. Es libro pedagógico, decíamos. Y como todo libro pedagógico siempre está asumiendo y está direccionándonos a nosotros a uno de los elementos importantes de lo que significa eso, que es que cada uno pueda asumir después su propia responsabilidad. Y bueno, vamos a seguir enseguida con más Ñande Yarañe. Fundación Ñande Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. La Fundación Ñande Yarañe les invita a participar de la Pascua Adultos. Invitamos entonces a todos ustedes a tener esta experiencia de preparación, a hacer una verdadera resurrección con el Señor. Pascua Adultos. El primer grupo, el día jueves, 14:30 horas en la Iglesia Catedral. 14:30 horas hasta las 16 horas. El segundo grupo comenzamos a las 17 horas hasta las 18:30. Esto será en la iglesia Capilla Caacupemí de Luque. El día viernes invitamos a todos en la iglesia Catedral de 8 horas a 9:30. Y el segundo grupo en la Capilla Caacupemí de Luque de 10 horas a 11:30 de la mañana. El día sábado nos encontramos en el mismo horario de 8 horas a 9:30 en la iglesia Catedral y el segundo grupo de la Pascua Adultos de 10 horas a 11:30 horas. Les invitamos a todos ustedes a tener una experiencia fuerte de encuentro con el Señor
a través de la Pascua Adultos. Ñande Yarañé les invita a todos. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza, y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP, hacemos. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza, y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP, hacemos. Una gran concentración de todos los que amamos la vida, la familia. Les invitamos a esta gran concentración el 28 de abril, desde las 8 de la mañana. Es un domingo de Pascua, es un domingo de vida, es un domingo de resurrección. Por eso es el Día Nacional de la Familia. Todos nos convocamos en la Costanera, en el Parque Bicentenario, para demostrar que amamos la familia, amamos la vida. Que Dios y María Santísima bendigan nuestra gran concentración, un paso por la familia, el día 28 de abril. Todos invitados con alegría y con esperanza. Venid conmigo, y haré que seáis pescadores de hombres. Os envío a recoger mis ovejas. Y al ir predicando, decid: el reino de los cielos se acerca. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y ellas me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre, y pongo yo mi propia vida por las ovejas. Y habrá un rebaño, Rabí, y un pastor. mi hija está al borde de la muerte. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o uno de los profetas. ¿Y quién decís vosotros que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tus pecados te son perdonados, hijo. ¿Por qué hablas de hombre así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi propia carne, la cual daré por la vida del mundo. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, ni bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne verdaderamente es comida, y mi sangre verdaderamente es bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo en él. Padre, aparta de mí esta copa,
Pero no lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca y sea desechado por los ancianos, los sacerdotes y los escribas, y que sea muerto. Te conjuro, por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Desde ahora veréis al Hijo del Hombre, sentado a la diestra de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Qué más evidencias necesitamos? Ninguna, nada. ¿Qué os parece? Es culpable de muerte. ¡De muerte! Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Dices tú esto por ti mismo? ¿O te lo han dicho otros de mí? Según vuestra costumbre, en esta época del año, uno de los presos será dejado en libertad. Barrabás. Suelta a Barrabás. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP. Hacemos. Una gran concentración de todos los que amamos la vida, la familia. Les invitamos a esta gran concentración el 28 de abril, desde las 8 de la mañana. Es un domingo de Pascua, es un domingo de vida, es un domingo de resurrección. Por eso es el Día Nacional de la Familia. Todos nos convocamos en la Costanera, en el Parque Bicentenario, para demostrar que amamos la familia, amamos la vida. Que Dios y María Santísima bendigan nuestra gran concentración, Un Paso por la Familia, el día 28 de abril. Todos invitados con alegría y con esperanza. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Semana Santa 2019. En camino a una nueva Pascua de Resurrección del Señor. Lunes,
martes y miércoles santo, la Catedral Metropolitana nos recibe para celebrar la Eucaristía a las 6:15, 11 y 19 horas. Jueves santo, 9 horas. Misa crismal, 19 horas. Misa de la Cena del Señor, lavatorio de los pies. Viernes santo, te invitamos desde las 8 horas para las confecciones y a la visita a 7 iglesias. 12 horas, Vía Crucis, movimiento, comunión y liberación. 13 horas, meditación sobre las 14 estaciones del Vía Crucis, glosa y órgano. 15 horas, liturgia de la Pasión Tupaitú. Procesión de Cristo yacente alrededor de la Catedral Metropolitana. 20 horas, concierto. Sábado Santo, 8 horas, acompañamiento a la Virgen de los Dolores. 21 horas, misa de la Vigilia Pascual. Domingo de Resurrección, 11 y 19 horas, misa de Resurrección. Concierto Pascual. Semana Santa 2019. Invitan Arquidiócesis de la Santísima Asunción y la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Seguimos con más Ñandeyara Ñe'e. Estamos reflexionando sobre el capítulo 20 del libro del Éxodo. Y ahora queremos entrar en el segundo mandamiento, ¿verdad? El primero nos decía: yo soy el Señor tu Dios que te hice salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. Elementos principales. Decíamos el yo soy, que significa Dios que se presenta y nos dice el que está continuamente en tu historia, en tu vida. Segundo, te insiste que soy tu Dios, es decir, tu dueño, quiere decir. Ñandeko peaguara ni bella de ponabe boía, ella lleva Ñandeyara, tú eres nuestro Dios. Elemento básico, fundamental, dentro de nuestro estudio bíblico hemos insistido mucho que Dios se manifiesta ¿dónde? Dios se manifiesta principalmente en nuestra historia de salvación. Por lo tanto, cuando te dice que te hice salir de Egipto, Anikenderesaraite, es decir, nosotros no podemos olvidarnos de nuestra historia. Nosotros no podemos olvidarnos de ese camino que realizamos en nuestra propia historia, en esta relación con Dios. Es allí donde Dios se manifiesta, ¿verdad? Que te hice salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. Cuando estamos hablando también de un lugar de esclavitud, significa algo bien concreto. Es decir, que es un Dios liberador. El número 1 nos presenta directamente ya entonces quién es Dios para nosotros, cómo Dios es en nuestra historia y cuál es verdaderamente la intervención de Dios para con nosotros. Es el liberarnos, es devolvernos nuestra amistad con Él. Es volver entonces a entablar ese diálogo que hemos perdido después del pecado original. Adán y Eva, ¿verdad? Capítulo 3, versículo 5 y siguientes, ¿verdad? Y la continuación. Porque desde ahí nosotros hemos entendido y seguimos entendiendo que todo después irá girando sobre estos elementos. Que Dios nos ha dado todo, pero que nosotros nos hemos alejado de Dios. Pero aquí te hace tomar conciencia, atención. Esto es lo ideal. Este es el primer mandamiento. Tienes que recordar que yo soy el Señor. Presente, pasado y futuro. Tu Dios. Es decir, estoy en relacionamiento contigo. Soy la presencia esencial y fundamental para tu vida. Y después ya dijimos que te hizo salir de Egipto significa una cuestión bien histórica. Es decir, ¿cuál es tu Egipto hoy? ¿Cuál es nuestro Egipto hoy? ¿De dónde el Señor nos hace salir? ¿De qué situación nos hace salir? Y por último dice, de un lugar de esclavitud. Y esa sería la situación justamente. ¿Cuál es tu esclavitud? ¿Cuál es nuestra esclavitud? Hoy en día ciertamente no estamos hablando, y aquí estamos diciendo la cuestión de la relectura que en algún momento hemos lanzado como elemento, ¿verdad?, que nos tiene que llegar al corazón y que nos tiene que hacer pensar. Porque cuando te dice justamente de un lugar de esclavitud, quiere decir que el Señor nos libera de ciertas esclavitudes en la cual estamos nosotros insertos. Ahora vamos al otro elemento, ¿verdad?, que es el segundo mandamiento, y nosotros encontramos esto en el versículo 4, 5 y 6. Dice así: no te harás ninguna escultura y ninguna imagen de lo que hay arriba,
en el cielo o abajo en la tierra o debajo de la tierra, en las aguas. No te postrarás ante ellas, ni les rendirás culto, porque yo soy tu Dios celoso, que castigo la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Si ellos me aborrecen, ahí comenzará entonces el otro. Entonces, hasta ahí, un poquitito antes, termina nuestro versículo, ¿verdad? El versículo 5. Y comienza el 6. Si ellos me aborrecen y tengo misericordia a lo largo de 1000 generaciones, si ellos me aman y cumplen mis mandamientos. Veamos entonces estos 3 versículos prácticamente, el 4, el 5 y el 6, que nos hablarán de este segundo mandamiento. El no harás ídolos, no tendrás escultura, imágenes, ni arriba, ni en el cielo, ni en la tierra. Este mandamiento establece la prohibición de hacer todo lo que significa entonces las imágenes o todo lo que significa esculturas, pero su alcance no está bien determinado, ¿verdad? La palabra hebrea, pelel, se dice en hebreo, pelel, indica ídolos. Así es como se ha traducido, ¿verdad? El pelel. Pero puede significar imágenes, ¿verdad? Imágenes así en general. Todo lo que es imagen de por sí. Nosotros entendemos que el sentido del texto de la prohibición de aquellas imágenes a las que luego se rendirá culto, lo que está fundado en la explicación que sigue, cuando se refiere a aquello que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, en las aguas, debajo de la tierra. Entonces te está hablando de las imágenes en general, lo que está en el cielo, en la tierra o debajo. El mundo de la Biblia nosotros lo encontramos en estos 3 lugares, ¿verdad? El mundo de Dios, el mundo de la tierra y el mundo del Sheol, de los muertos. Por lo tanto, dentro de este mundo es donde nosotros tenemos que mirar, donde nosotros estamos encontrando nuestros dioses, donde nosotros estamos buscando nuestros dioses. Esta división del cosmos en 3 espacios remite a la totalidad de la creación, es decir, todo lo que es criatura, todo lo que es creación, y la distingue como constituida por objetos que no deben ser reverenciados. Recuerden que aquí justamente el problema siempre ha sido, incluso lo tenemos en el capítulo 1 del Génesis, cuando se habla de la creación. Te especifica, no te dice directamente no rendirás culto al sol, no rendirás culto a la luna, o no rendirás culto a los animales, etcétera, etcétera. Sino que ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo justamente a decir que la creación, que esta es criatura de Dios, todo es creación de Dios. El centro y elemental siempre será Dios. Entonces, lo que te dice aquí de cierta manera es: no confundas a la naturaleza con Dios. No te hagas otros dioses. No adores al sol. No tengas a la luna como Dios. No tengas a los animales como Dios. No tengas a cosas que son simplemente criaturas como Dios. Eso es lo que está queriendo acentuar verdaderamente aquí nuestro autor sagrado. Entonces nosotros entendemos que el sentido del texto es la prohibición de aquellas imágenes a las que luego se rendirá culto, lo que está fundado en la explicación que sigue cuando se refiere a aquello que está arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Y en el próximo programa vamos a continuar con nuestro mandamiento, el segundo mandamiento, el no te harás ídolos ni imágenes, que es un tema apasionante para que podamos entender bien qué significa, ¿verdad?, el no tener imágenes o el no adorar otros ídolos, que en síntesis principalmente nos está diciendo no adorarás a otros dioses. Y ahora les imparto la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por